Bueno, vamos a analizar esta primera parte correspondiente al capítulo 1, que es lo de demografía y migración. Empezamos primeramente con lo que es la definición de demografía. La demografía no es ni una ciencia, no es una disciplina. Como lo dice aquí, es simplemente un estudio, un análisis que emplea herramientas estadísticas para analizar una población humana. ¿Qué se analiza de la población humana? Cualquier aspecto que uno desee conocer. Su volumen, es decir, el espacio que ocupan, el crecimiento, cómo se ha ido desarrollando, cómo ha ido evolucionando. Ha tenido esa población humana un crecimiento positivo, un crecimiento negativo, o sea, ha ido decreciendo esa población, qué religión tiene esa población humana, eh, cuál es su nivel de estudios, etcétera. Pero todo eso dentro de un espacio de tiempo definido, que puede ser un momento específico, en este momento cómo se manifiesta una determinada población, o un ciclo, que puede ser un ciclo de un año, puede ser un ciclo de 10 años, puede ser un siglo, en fin, cada quien determina qué es lo que quiere conocer de esa población y en qué tiempo es que quiere analizarla. Luego se presenta esta otra diapositiva en donde se nos habla acerca de los dos retos demográficos. Creo que al leerlo pues no tuvieron muchos problemas para comprenderlo. Se habla primeramente del primer reto, que es el bono demográfico, y ahí se nos menciona que a partir de los años 40 de este siglo pasado, nuestro país empezó a ver un crecimiento muy acelerado en cuanto a la población. Recordarán que pues hace varios años las familias solían ser muy numerosas. Ustedes conocerán algunas familias en donde pues quizás tuvieron 8, 10, 12 hijos, y así eran las familias anteriormente. Antes de los años 40 pues sí tenían bastantes hijos, pero igualmente el índice de mortalidad infantil y el índice de mortalidad en general pues era muy elevado. Las personas solían morir jóvenes, algunos bebés morían en el vientre de la madre, otros morían al nacer, otros a los pocos días o a los pocos años de haber nacido. Entonces pues era común que familias tuvieran 10 hijos, pero que nada más le sobrevivieran 6 o 7. Y muchas personas ya de edad así lo comentan. Suelen decir que, pues yo tuve 8 hijos y me sobrevivieron 5. O tuve 11 hijos y me sobrevivieron 10, etcétera. Entonces era algo muy común, pero a partir de los años 40 que empezó pues a desarrollarse un poco más el campo de la medicina, con nuevas vacunas, con nuevos medicamentos, con nuevos aparatos para realizar nuevos tratamientos. Las personas seguían teniendo muchos hijos, pero ya no se morían tanto, entonces la población empezó a crecer y a crecer, de tal manera que tiempo después empezó ya a convertirse en un problema la sobrepoblación, porque una población muy grande pues exige también mayor cantidad de recursos, y eso pues es difícil para un país, sobre todo un país en vías de desarrollo. Eh, Al término de los años 70 y sobre todo la década de los 80, pues empieza una campaña del gobierno eh, en donde se intenta concientizar a las familias de ya no tener tantos hijos. Empieza esta campaña de lo que se llamó la paternidad responsable. eh, Se manejaba un eslogan que decía que había que tener pocos hijos para darles mucho, etcétera. Entonces se empieza a frenar poco a poco este crecimiento poblacional. Las familias empiezan a tener cada vez menos hijos, y hasta llegar a nuestros días en donde las familias definitivamente ya no desean tener hijos. Muchas parejas dicen que se conforman nada más con un hijo, otras parejas ya definitivamente no quieren hijos, lo ven como un impedimento para viajar, para disfrutar de la vida, para hacer las cosas que a ellos les gustan. Entonces, los que nacimos en esa época, entre los años 40 y los años 70,
y la década de los 70, pues pertenecemos a esto que es el bono demográfico. Somos la población, muchos de sus papás y un servidor, que pues actualmente somos la fuerza de trabajo de nuestro país, somos los que estamos llevando adelante la economía con nuestras diferentes labores que realizamos y por algún tiempo seguiremos aportando todavía la fuerza que tenemos, pero eso no va a durar para siempre y se proyecta entonces que para dentro de unos 30 años más, para el 2050, pues los que ahora tenemos esta fuerza para trabajar ya perteneceremos a un nivel de población de adultos mayores que pues ya no vamos a poder aportar mucho y es más, ahora vamos a exigirle al gobierno que nos mantenga, nosotros ya trabajamos mucho y entonces a través de nuestras pensiones pues ya que cuiden de nosotros, pero va a ser una población llena de ancianos y decimos que cada vez la gente quiere tener menos niños, entonces pues va a haber muy poca fuerza de trabajo. ¿Quiénes van a sacar adelante la economía? Y esto no es nada más así como que este, una proyección, una idea que nos estamos haciendo, no. Hay países que ya están padeciendo los efectos de este segundo reto demográfico, que es el envejecimiento poblacional. Países europeos, aquí muy cerquita de nosotros tenemos el caso de Canadá, que pues tienen ya la mayor parte de su población en esa edad, en edad adulta. Y entonces, por ejemplo, Canadá, que es un territorio vastísimo, es el segundo país más grande del mundo, pero aparte de que tiene poca población, la mayor parte de su población es población ya anciana. Y entonces lo han escuchado seguramente ustedes, Canadá tiene que estar generando programas para atraer migrantes que vayan y trabajen en Canadá, porque ya no tienen fuerza de trabajo. Son muy pocos los jóvenes, los niños, y los jóvenes que están en edad de trabajar, pues ellos no van a trabajar en el campo, no van a trabajar realizando acciones de limpieza, es un país de primer mundo, entonces se preparan, tienen sus carreras y ya en la sociedad ya no hay quienes realicen estos trabajos. Entonces son problemas que pues afectan gravemente las economías de estos países. Recientemente, no sé si ustedes hayan escuchado en las noticias el caso de Francia, en donde ha habido manifestaciones, algunas manifestaciones con cierta violencia, precisamente porque el gobierno intenta modificar los esquemas de pensiones para los adultos mayores, quiere reducirles la cantidad que se les da de pensión y las personas obviamente pues no están de acuerdo, trabajaron toda su vida y esperan recibir su compensación y entonces que el gobierno quiera disminuirles esa compensación, pero el gobierno dice, ¿y yo cómo dedico mis ingresos nada más a estar manteniendo ancianos y el resto de la economía cómo la voy a seguir desarrollando? Esos son entonces los dos retos demográficos. Por aquí se presentan algunas pirámides que muestran cómo sería la tendencia para los años venideros, aunque están tomadas de fuentes confiables. Yo no estoy muy de acuerdo en la pirámide que presenta ahí para el año 2050 porque pues al parecer va a seguir habiendo una gran cantidad de jóvenes y niños. Yo considero que no va a ser así. Me parece que esta pirámide se va a ir ensanchando cada vez más en la parte alta y se va a ir haciendo cada vez más delgada en los niveles inferiores. Luego pues viene esta diapositiva en donde se menciona algo acerca de la esperanza de vida. Ya por ahí en otro video estuvimos hablando acerca de eso, así que me parece que no debemos detenernos demasiado aquí. Se presenta ahora el tema de la migración. Viene la definición de migración. Ustedes o varios de ustedes en sus cuestionarios pues a veces las definiciones las ponían a la mitad y eso pues muchas veces hace que la definición sea incorrecta. Si nada más pones que la migración es el cambio de residencia de una o varias personas, pues si yo me salgo de mi casa y me voy a vivir aquí a 3 casas, eso no es migración, aunque esté cambiando de residencia. Entonces hay que considerar
otros aspectos, principalmente la finalidad. ¿Con qué finalidad migra la gente? Con la intención de mejorar su situación económica o la situación social que estén viviendo. Eh, Nos habla la diapositiva de los tres tipos de migración que considera el INEGI. Creo que se entendieron perfectamente. Sin embargo, en sus cuestionarios también algunos de ustedes buscaron esta respuesta en internet y encontraron pues otros tipos de migración. No es que esté mal, depende del criterio con el que se analice. Sin embargo, estos son los tres tipos de migración que vamos a considerar nosotros para el examen: intraestatal dentro del mismo estado, interna o estatal dentro del mismo país, cambiando de un estado a otro, y externa o internacional, saliendo del país. En esta diapositiva pues se nos habla de algunas de las principales causas por las que la gente migra, las desigualdades demográficas que se dan en sus lugares de origen, los efectos del cambio ambiental, esto cada vez con mayor impacto, principalmente las personas que viven en las zonas rurales, en el campo, pues durante muchos años sobrevivieron de lo que el campo les daba, pero ahora con el cambio climático muchas de esas personas pues se tienen que enfrentar a situaciones como grandes sequías o en el caso de las inundaciones o heladas muy fuertes que acaban con sus cosechas, etcétera. Situaciones que quizás antes no vivían y que poco a poco los van obligando a tener que abandonar esa actividad del campo y irse a buscar pues otro estilo de vida que les garantice ingresos probablemente pues más seguros para ellos. Entonces el efecto climático, el cambio climático está teniendo gran impacto para este fenómeno de la migración. Nuevas dinámicas políticas y económicas, por ejemplo, pudiera ser el caso de la inseguridad. Actualmente hay muchas personas que por cuestiones de inseguridad, de crimen organizado, han tenido que salir de sus lugares de origen. Ya no se puede vivir ahí en donde tenían su residencia y buscan un lugar con mejores condiciones para poder desarrollarse. Las revoluciones tecnológicas y el mayor uso de las redes sociales. Actualmente pues ya nuestro mundo está muy conectado y mientras que antes cuando hablábamos de migración simplemente pensábamos en ir de aquí de México a Estados Unidos, ahora hay personas que no, que ya se están aventando mucho más lejos, que pues establecen contactos con personas, con empresas en países de Europa, en países de Sudamérica. Hay personas que simplemente por la aventura deciden irse a otros lugares y actualmente pues es mucho más fácil. Por cuestiones de estudio hay quienes salen también becados y posteriormente pues se quedan a trabajar o a formar una familia ya en aquellos lugares a donde se fueron. Entonces pues son algunas de las principales causas de la migración actualmente. Aquí se nos presentan algunas cifras, no me entretengo, ya ustedes las habrán analizado. Aquí en esta diapositiva ahora nos habla acerca de las consecuencias de la migración. ¿Qué efectos tiene la migración en nuestro país? Primeramente, pues aquí nos menciona uno de los efectos más importantes es precisamente el cambio de los esquemas familiares en nuestras comunidades. Generalmente pues es el padre de familia el que emigra a los Estados Unidos y en el hogar pues es la mamá la que ahora tiene que tomar ese rol de autoridad. Ya no nada más es cuidar a los hijos, sino también pues dirigirlos, presentarles esa figura de autoridad. No siempre resulta, muchas veces los hijos van creciendo en ese esquema y ya no le hacen caso a la mamá no tiene la suficiente fuerza para imponérseles y empiezan a generarse una serie de problemas familiares que luego repercuten también en lo social, en la comunidad. Otras situaciones tristemente que se presentan también con mucha frecuencia, pues es el caso en donde el papá se va a trabajar a Estados Unidos y después de un tiempo empieza a hacer su propia vida por allá y decide ya no regresar, abandona a la familia
Ahora la mamá tiene que hacerse cargo de los hijos, tiene que empezar a trabajar y bueno, pues eso viene a desencadenar una serie de conflictos y que les digo, pues generalmente repercuten también en lo social. Hay el caso en donde más bien el papá se acomoda allá en Estados Unidos y se lleva toda la familia. Y entonces, no sé si a ustedes les haya tocado, pero yo he visto comunidades en donde pues quizás nada más habita ahí en la comunidad la tercera parte de la población que debería vivir. La mayoría de las casas están solas, casas muy bonitas, muy bien arregladas, pero solas, porque las familias la pasan todo el tiempo en Estados Unidos, vienen una vez al año si acaso, nada más a ver cómo va la casa y cómo están algunos familiares y se regresan. Entonces pues es fuerza de trabajo también, que son generadores de economía los que se van. Eh, ay, permítanme un poquito. Bueno, por aquí presenta más información estadística. Los estados que más problemas de migración tienen pues son Jalisco, Michoacán y Guanajuato. Creo que todos nosotros conocemos por lo menos a una persona que vive en Estados Unidos. Por lo menos uno de nuestros familiares está trabajando allá. Y hay otros estados que no necesitan salir las personas porque pues tienen buenas oportunidades de trabajo, como el Estado de México, como Nuevo León, Baja California, etcétera. Finalmente, bueno, pues viene esta otra diapositiva en donde se nos presentan los efectos, pero ahora los efectos económicos. Es cierto que cuando una persona se va a trabajar a Estados Unidos, empieza a mandar dinero acá a México y pues eso hace crecer de alguna manera nuestro Producto Interno Bruto, nuestra riqueza. El problema es que con el envío de esas remesas, una remesa es una moneda extranjera, eh, las familias aquí ya no sienten la necesidad de trabajar, de producir también ellos, se conforman con lo que les envían de Estados Unidos, empiezan pues a vivir cada vez mejor, pero ya no buscan la posibilidad de trabajar, de empezar a formar un patrimonio, quizás hacerse de un negocio, poner una pequeña empresa. Muchos de ellos simplemente se acostumbran a estar recibiendo el dinero y pues en sus localidades ya no empieza a circular la economía. Les digo, ya no hay fuerza de trabajo porque no hay ese interés. Entonces se empieza a estancar, aunque se ve beneficiada la economía familiar, pero la economía local, a un nivel un poquito más amplio, pues se empieza a estancar. Muy bien, con eso concluimos la explicación de estas diapositivas. Espero que les haya sido de provecho. Gracias.